4 largos años han pasado desde que don Carlos tuvo que abandonar Palacio. 4 largos años de privaciones y sufrimientos hasta regresar con un ejército a Madrid para reclamar el trono. Pudo ver de primera mano la emoción de un rey ante su capital. Don Carlos, con lágrimas en los ojos, solo acertó a decir: ahí está Madrid. Acompañé al infante don Sebastián y a los generales Moreno y Cabrera hasta la misma puerta de Atocha. El infante, al contemplar con su cartalejo a la reina María Cristina, que pasaba revista a sus tropas, exclamó: «¡Diantres! ¡Cómo ha engordado mi prima!». El asalto no solo era posible, sino que el propio gobernador militar de la plaza estaba convencido de que ese día Madrid caería en poder de los carlistas. El general Cabrera era partidario de iniciar el asalto sobre la población, pero el general González Moreno, sin duda el más experimentado, el jefe de Estado Mayor, consideraba que antes de entrar en Madrid había que derrotar a las tropas de Espartero, que marchaban día y medio detrás de la expedición. Aquella noche del 12 de septiembre de 1837, en la tienda donde se reunía el Estado Mayor carlista, se produjo una reunión muy tensa. Se discutió el futuro de una campaña, el futuro de un reino y el futuro de un rey. Finalmente, don Carlos concluyó: hay que esperar. La reina vendrá. Me dio su palabra. Don Carlos tenía que tomar una decisión y hacerlo rápido. La reina regente María Cristina no aparecía y el ejército de Espartero se acercaba a Madrid a marchas forzadas. La decisión estaba tomada. El ejército se ponía en marcha y se retiraba. No entraría en Madrid. No asaltaría la ciudad. Pensé que debía tratarse de una maniobra militar para sorprender a la guarnición de Madrid durante la madrugada. Me sorprendí cuando vi marchar a la tropa en sentido contrario a Madrid. Acudí a la casa de don Carlos, que ya no se encontraba en ella. Don Sebastián me explicó que el Consejo de Guerra, reunido durante la noche, había decidido que no era prudente entrar en Madrid. Mi réplica no pudo ser sino en los siguientes términos: la partida, Alteza, la partida ha terminado. Todo se ha perdido. Cuando un monarca marcha sobre su capital y se retira sin presentar batalla, su causa ha perdido toda esperanza. Entrar en Madrid podía significar el triunfo de don Carlos, pero si Madrid se convertía en una ratonera, si en Madrid don Carlos era sitiado por las tropas isabelinas, si en Madrid don Carlos caía prisionero, Madrid significaría el final del carlismo. La expedición real decidió entonces, de manera prudente, iniciar una retirada estratégica con el propósito de derrotar a Espartero antes de volver sobre la capital. Militarmente era algo acertado, pero sin embargo era muy difícil de explicar a voluntarios que habían estado durante más de 100 días atravesando España en medio de los mayores peligros para llegar a la toma de Madrid, que se retiraran sin tan siquiera intentar el asalto. Fracasado el intento de la expedición real de sorprender a las tropas del general Espartero en Alcalá de Henares, los carlistas continuaron su retirada hacia el norte, hostilizados por la artillería isabelina. Al cruzar el puente de Aranzueque, ya en la provincia de Guadalajara, nos bombardeó la artillería enemiga. Salvé la vida gracias a que me arrojé en el río Tajuña y pude nadar hasta la orilla. Cuando los israelíes hacen el cruce del Deversoir en la guerra de octubre del 73, en el Sinaí, pues hubo fuego artillero que se iba acercando, nos tiramos al suelo y entonces, claro, llega un momento que dices, si esto sigue, pues es que desaparecemos. El suelo del Sinaí es calcáreo, o sea, la piedra se parte en 10.000 pedazos, más la metralla, que ni te encuentras, vamos, así. Me pegaron un tiro una vez en esta pierna, pero fue curioso porque no me enteré.
hasta que llegué al hotel y me dijeron, ¿estás sangrando? Y dije, coño, pues sí, estoy sangrando. Me había atravesado muy poco y no me había dolido. O sea, en ese momento, con todo el follón de tiroteo que había, porque además era un jaleo muy, entre otras cosas, muy divertido, porque fue un tiroteo nocturno que nos dieron de todo y había un cameraman, se había olvidado aquellas grabadoras antiguas, se había olvidado, se había dejado la grabadora puesta. Y había un tiroteo del diablo. Y de repente, cuando regresamos al hotel, pues se puso y se oía allí una voz que decía, soy Monseñor Agostini, hijos míos, calmaros, calmaros. Había una balacera del diablo. Soy Monseñor Agostini, el nuncio de su santidad, que era un hombre altísimo. Y de repente se oía una voz que decía, coño, un cura, mátalo, mátalo, mátalo. Ahí, el coche, un Volkswagen, me acuerdo, me lo dejaron hecho un colador, pero no explotó. Y a mí me hirieron en la pierna, pero con ese no me enteré. Pero cuando estábamos escuchando y aquello, digo, ¿sí está sangrando? No fue importante. Tras los bombardeos en Adanzueque por la artillería liberal, Cabrera se retiró con sus tropas al Maestrazgo. A su vez, la expedición comandada por Zaratiegui se unió a la de Don Carlos, mientras Espartero, con el grueso del ejército liberal, les empujaba de vuelta a las provincias vascas. Los carlistas, con las nuevas fuerzas de Zaratiegui, plantaron cara en retuerta al ejército liberal de Espartero en un último intento por mantener la guerra al sur del Ebro. Llevaba meses viendo el rostro de la muerte, día al día. Retuerta debía ser mi último combate. Ya he visto suficiente guerra. Yo al final tuve que pedir ayuda porque me daba cuenta de que no solamente iba a estos sitios de peligro, es que además buscaba el mayor peligro. Y cuando estaba en él decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Mañana no vuelvo. Al día siguiente volvía. El riesgo que yo he vivido, creo, en fin, evidentemente el riesgo físico, bueno, pues ese está ahí y ya está, lo sabes, lo asumes, y yo creo que no hay que darle excesivo valor, y me molesta mucho cuando se glorifica, ¿no?, esa especie de rambismo, ¿no?, en el reporterismo de conflicto o incluso muchas veces de catástrofe. Pero la realidad es que para mí lo más angustioso era tratar de no involucrarme o no dejarme atrapar, ¿no?, por, en fin, esas presiones de quererte llevar a su terreno, ¿no? Tras casi 3 meses en primera línea, Grunensen se despidió de la expedición real. Quería regresar a Londres, entre otros motivos, porque no estaba seguro de que sus crónicas estuvieran llegando al Morning Post. Don Carlos le impuso la orden de Carlos III y le pidió que hiciera justicia a su figura en la opinión pública británica. Por último, don Carlos me preguntó si había algo que yo quisiera añadir. Le repuse que no, pero que había una palabra que deberían quitar del diccionario. Don Carlos se sorprendió y le expliqué. Me refiero a la palabra mañana, pues sus súbitos majestad siempre dejan para mañana lo que deberían hacer hoy. Don Carlos estrechó mi mano sonriendo. Fue la última vez que le vi. Ahora, habiendo visto los eventos de la expedición muy de cerca, no niego que la presencia del rey en ocasiones haya perjudicado las operaciones militares, pues toda la fuerza del enemigo se concentraba ahí donde él estuviera. Pero lo mismo habría ocurrido en Navarra, ya que don Carlos es el premio gordo para los liberales. El 12 de octubre, desde Huerta del Rey,
Grünenstein envía la que va a ser la última de sus crónicas sobre la Primera Guerra Carlista. Envía esa crónica y 10 crónicas anteriores, porque hay que tener muy en cuenta las dificultades para conseguir correos que consiguiesen transmitir esta crónica desde España hasta el extranjero. Grünenstein, visto que ya no va a poder cumplir su objetivo, que era cubrir la entrada de los carlistas en Madrid, ese era el encargo que le había hecho el director de The Morning Post, decide ya volver a Francia y hacerlo atravesando pues esa España en guerra civil. Tiene que adentrarse en la España isabelina, donde va a tener un montón de dificultades hasta llegar a su objetivo final, que es conseguir cruzar la frontera de Francia y de ahí volver a Inglaterra. Hacernos pasar por contrabandistas por esas tierras controladas por los liberales no era seguro, pero era nuestra única opción de llegar a Francia. Pronto nos vimos sorprendidos por una de las numerosas patrullas de soldados que vigilaban la zona, que al vernos no dudó en darnos el alto y apresarnos. Al ser consciente de la situación, me identifiqué. Soy Charles Grünenstein, periodista británico, y quiero ver al general Espartero. Afortunadamente, el coronel Antonio Miguel ya mandaba la patrulla. Decidió llevarnos prisioneros a la villa de Zaragoza, en lugar de fusilarnos ahí mismo. En la casa del alcalde me ofrecieron un plato caliente. Estaba hambriento, pero no podía probar bocado. El hecho de ser extranjero creaba nerviosismo entre los soldados, aunque este hecho también me mantenía con vida, al menos por el momento. Sí, una vez que entramos en la zona del ejército, del gobierno de Mobutu, pues hay un teniente que de pronto saca la pistola, me la pone en la frente, que fue una sensación que te queda totalmente paralizado, y dice que nosotros no somos periodistas, sino que somos mercenarios cubanos. El coronel finalmente accedió a llevar a Grünenstein a Logroño, donde sería el gobernador quien decidiera su destino. Durante la marcha a Logroño, los insultos y las vejaciones hacia mí eran constantes por parte del coronel Antonio Miguel. Ya no podía aguantar más. Me lancé sobre su cuello y le empujé hacia el barranco. Los soldados me apuntaban, pero yo estaba dispuesto que ambos caésemos por el precipicio antes de seguir soportando más insultos. Tras aquel susto, el coronel, aunque siguió insultándole bravuconamente, decidió respetarle, ya que estaba convencido de que al llegar a Logroño sería fusilado. Si tienes miedo a la muerte, no te metes en este oficio. Yo le tengo miedo al dolor físico, al padecimiento, al quedarte impedido por la edad. He tenido miedo muchas veces y pienso que es estupendo tener miedo, siempre que el miedo no sea paralizante, es decir, que te permita reaccionar y ver cómo sales de ahí, ¿no? Porque el no tener miedo es peligrosísimo, se pueden cometer muchísimas tonterías si uno no tiene miedo, y uno puede cometer tonterías para ponerse en peligro a sí mismo, pero es que muchísimas veces, y sobre todo en televisión, no te pones solo tú en peligro, pones en peligro a otras personas. Hicimos un alto en Villa Mediana. Yo temía ser fusilado en Logroño y escribí una carta al embajador, pero como preso carlista, los isabelinos no me dejaban enviarla, así que le pedí a la posadera que la entregara al correo. Aunque el riesgo que ella corría por colaborar conmigo era también inmenso. Grünenstein escribió a Mr. Villiers, el embajador inglés en Madrid, al que pedía auxilio y protección como súbdito británico. Aquella mujer cumplió con mi súplica y entregó la carta. No sé si el militar que se llevó mi correo era consciente de hasta qué punto mi vida dependía de aquella carta
llegará a su destino. Lo que ocurre es que el director del Morning Post, el periódico para el cual él trabajaba, lógicamente alarmado por lo que había ocurrido, se puso en contacto con el gobierno británico, con Lord Palmerston, el presidente del gobierno, que a su vez acudió inmediatamente a George Villiers, que era su embajador ante la corte española, embajador del Reino Unido en España. Y Sir George Villiers acudió al presidente del Consejo de Ministros español, Eusebio Bardají, que no tuvo más remedio en realidad que atender esta petición británica, fundamentalmente por motivos prácticos, es decir, la reina Isabel II estaba recibiendo un apoyo muy importante desde la firma de la cuádruple alianza, en realidad, por parte del Reino Unido. La carta salió de Villamediana el día 20 de octubre. Llegó al despacho del gobernador en Logroño, que no sabiendo inglés, la despachó y a través del ayudante de campo del general Wild, llegó por correo express a la embajada británica en Madrid el día 29. El embajador Villiers entregó la carta al presidente del gobierno español, señor Bardají, a quien poco antes le había transmitido la petición del gobierno británico de poner en libertad a Grunensen. Con estos antecedentes, Bardají se apresuró a escribir al gobernador de Logroño. La columna entró por fin en Logroño. Grunensen tenía todas sus esperanzas puestas en la carta que había enviado, pues pudo comprobar cómo los presos españoles, acusados de espionaje, eran fusilados sin ningún tipo de juicio. Nos sacaron para fusilar a los 4 de televisión y a uno de los serbes, a Colin. Y ahí pues hay gritos, hay empujones, Benito Iglesias se pone nervioso y empieza a chillar y a gritar, el teniente se le acerca y le pega un tiro al aire en la oreja, casi que lo deja sordo. Nos condujeron entonces a un viejo convento, el de Valbuena, que usaban los liberales como presión militar. La llegada a Logroño no presagiaba nada bueno. Había en la ciudad un ambiente hostil hacia los presos carlistas y yo temía que, al llegar apresado junto a ellos, correría su misma suerte. Nos meten en una prisión donde estamos 15 días y yo particularmente lo que estaba es nerviosísimo por conseguir un contacto para que supieran que estamos allí. Y entonces el sábado, porque estábamos en unas celdas individuales de 2 metros por 2 metros, sin nada en el suelo, el cemento pelado, sin luz, ni la ventanilla, la luz que entraba por el visor de la ventanilla, de la puerta, y entonces no había forma porque nadie sabía que estábamos allí. Al principio me negaban la comida. Habría muerto de hambre si no hubiese sido por un soldado carlista que compartió conmigo sus alimentos los 3 días que tardó en llegar a las órdenes que disponía se me incluyese en el reparto de raciones. El día que el alcaide de Valbuena bajó las escaleras de la cárcel rodeado de soldados armados, pensé que mi destino llegaba a su fin. Nada bueno podría llegar con aquel hombre hosco, nada más que la venganza y la muerte. Varios prisioneros habían sido ejecutados por Cabrera y los liberales decidieron tomar las oportunas represalias. Ante mí comenzó a desarrollarse un macabro sorteo, una cruel ceremonia en la que cada preso depositaba en el gorro de un soldado un papel con su nombre. Si era el mío el que elegían, aquellos manos crueles sería el fin. Pronto se escucharon los nombres de los desgraciados que iban a morir aquel día. Vi salir con aprensión a aquellos jóvenes soldados carlistas camino del pelotón de fusilamiento.
gobernador de Logroño tenía en una mano la vida de Grüningen firmada por el primer ministro Bardají, mientras en la otra sostenía su sentencia de muerte firmada por el general Espartero de su puño y letra, quien aseguraba que la pluma de este inglés había hecho más daño que cualquier espada de los generales carlistas. Por suerte para Grüningen y para desolación del coronel Antonio Miguel, la carta del primer ministro fue tenida en más consideración. Finalmente, el coronel Barry, al servicio de los liberales, me sacó de la presión del convento de Valbuena. Aquellos 17 días fueron los peores de mi vida. Viene el cónsul inglés, porque todo aquello era una cosa de sueño, de pesadilla, ¿no? Yo veo de pronto por esa ventanilla, que no era más pequeña que una mano, veo una mano de hierro que está allí en la ventanilla, me asomo y era el cónsul que tenía un brazo ortopédico. Y me pregunta por Colin, para no perder tiempo, Colin, mi celda, mi vecino es Colin. Y habla con Colin y ya se informa de la situación, llama al embajador, se lo comunica, inglés, y viene el embajador a hablar al Kinshasa con Mobutu, con el presidente Mobutu. Yo agradezco mucho que estuviera Colin, porque los ingleses cuidan mucho a su gente y enseguida se mueven y enseguida sale en la prensa y si no está el inglés ese, nos salimos de allí. Grüningen, por fin libre, puso rumbo a Santander. Fue liberado con la condición de no pisar España mientras durase la guerra. No tenía intención alguna de volver, así que esa fue una promesa que no me costó mucho hacer. En Santander embarcó y tras una escala en pasajes desembarcó en Bayona, ya en territorio francés. La naturaleza de la palabra que le di a Espartero en Logroño me imposibilitaba escribir al Morning Post hasta que haber abandonado España y estar lejos de sus fronteras. Las secuelas de la guerra, sobre todo supongo que si son mentales, deben ser malas. Pero yo siempre fui parte de una cosa, terminaba una guerra y ese día se olvidaba. Ese día pasa. Durante años sufrí dolorosos tics debido a los peligros y penurias que pasé en España, que tiene todo menos un hombre del Estado. El hombre del Estado que ponga en valor los innamorables dones naturales que abundan en el país. Hasta que este hombre surja, será el reino de la ley marcial y del absolutismo. Los corresponsales lo pasamos muy mal en mi época, pero las recientes guerras de Crimea, India, Francia han provocado el reconocimiento de los representantes de los periódicos por su independencia y utilidad. Nosotros hemos sido y somos los guías de los historiadores, que agradecen nuestros detalles, lejos de los secos despachos y los formales relatos de los oficiales. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones sirias con 800 tanques que fueron detenidos por los israelitas. Ahora en este momento están haciendo un gran esfuerzo las tropas israelitas para entrar hacia Damasco, pero varias divisiones sirias intentan cerrarles el paso y hacerles una emboscada para dejarlos dentro. Charles Lewis Grüningen siguió escribiendo para el Morning Post hasta 1844. Nunca más fue corresponsal de guerra en el sentido moderno del término,
Tras diversos trabajos periodísticos, se convirtió en un afamado crítico musical. Volvió a España en 1856 y por alguna extraña fascinación quiso regresar al convento de Valbuena, en Logroño, 29 años después de su cautiverio. Falleció en Londres en 1879. 2 años después de haber llegado a las puertas de Madrid, don Carlos, traicionado por el general Maroto, se vio obligado a abandonar España. El general Cabrera, que trató de mantener la resistencia en el Maestrazgo y Cataluña, cruzó la frontera francesa en julio de 1840. Terminaba así la primera de las grandes guerras civiles de la España contemporánea, que arrojó un saldo de más de 100.000 muertos.